Buenas tardes, mi nombre es Anna Cazzola y a continuación voy a exponer mi comunicación titulada Entre formulismo y tecnicismos químicos, la poesía de María Cegarra Salcedo. En la literatura española del siglo XX resulta raro el recurso a asuntos científicos como ejes que vertebran la creación poética. Si bien representantes de la generación del 27 y también de la sucesiva se habían aventurado en la incorporación de motivos matemáticos y físicos dentro de sus versos, esas andanzas tenían carácter exclusivamente experimental y esporádico, sin llegar a constituirse como fenómeno regular o dominante dentro de la estética de cada autor. Son, sin embargo, muestras valiosas del merodeo de los poetas por el territorio de la ciencia. De hecho, las relaciones entre ciencia y poesía han suscitado gran interés a partir de los años 80 y el previo antagonismo con el que se miraba a esas disciplinas ha ido cediendo el paso a una visión más armónica e inclusiva. En el intento de remontarnos a las claves estilístico-textuales de ese peculiar proceso creativo, acudiremos a la figura y a la obra de María Cegarra Salcedo, química y poeta unionense, quien entrelazó lazos de amistad con Carmen Conde y Miguel Hernández, pero que no ha tenido el reconocimiento ni la consideración que se merece entre los protagonistas y las protagonistas de la lírica de la pasada centuria. A través del análisis de algunas composiciones de Cristales míos de 1935 y de Desvarío y fórmulas de 1978, explicaremos el uso del formulismo y la personificación que sufren metales y minerales en la construcción metafórica de Cegarra, para luego explayarnos en el uso de sustantivos y verbos que denotan procesos característicos de la física de los poemarios. Ante todo, es preciso ahondar en la idiosincrasia humana de la autora para poder entender más y mejor la combinación de poesía y química que jalona toda su obra. En una entrevista con García Martínez para La Verdad de 1978, interrogada acerca de cómo se puede llevar a la ciencia a la manifestación poética, Cegarra contesta: siendo poeta, porque solamente siendo químico, no. Es que yo me he enamorado de la química, francamente la he trabajado con mucho gusto y no he encontrado aridez. Bueno, la química son unos nombres, unas letras con uno su índice que te dicen pues hasta el secreto de la vida y de la muerte. Y es una maravilla. Pero pobre de la persona que no tenga un poco de poesía. Sostenemos entonces que la introducción del elemento químico en el tejido lírico no se reduce a simple artificio retórico, sino que es instrumento para investigar la realidad física y metafísica hasta remontar a la esencia de la materia. Ese proceso cognoscitivo activado por la ciencia no atañe únicamente a la poesía, más a cualquier ámbito. Los mecanismos que subyacen a las relaciones químicas le permiten procesar cualquier clase de información. Cegarra descompone lo circundante, inclusive su interioridad y la otredad, en elementos básicos que vuelven a sintetizarse con tanto atino artístico en la página blanca. Sin lugar a duda, donde más alto nivel de concreción y perfección formal logra ese proceso es en su obra poética, merced a una propiedad intrínseca que caracteriza tanto el lenguaje lírico como el químico, o sea, la conceptualización. En efecto, la crítica, además de alabar la originalidad de la versificación de Cegarra, coincide en apuntar que su espíritu era platónico y que alcanzó un importante nivel de abstracción. Eso era lo que la unía a los representantes de la poesía pura, la técnica y la forma. Cegarra procura sublimar lo material, pero sin trascender su naturaleza más tangible, evidente e inmediata. En palabras de Delgado, cito, su trabajo es despojar de apariencia al tema impuesto, añadirle esa belleza exterior e interior de que fue expropiado por el uso, la indiferencia
o la ignorancia de los demás, devolverle su primigenidad. Lo que realiza la poeta es una paulatina esencialización, podríamos decir, de la materia, vinculándola paradójicamente a las amarras de las fórmulas. El grado de abstracción concedido por el tecnicismo del lenguaje químico y las metáforas del lenguaje poético permite que se verifique un trueque continuo entre los dos registros y que la palabra científica vaya perdiendo su marcadía técnica en aras de una connotación más coloquial. La combinación poesía-química sufre una evolución desde cristales míos hasta desvarío y fórmulas. En el primer poemario, de hecho, el recurso a la terminología científica es bastante esporádico, si bien la autora reserva a la temática una entera sección denominada Poemas de laboratorio. De acuerdo con la tónica general de la colección, la inflexión meditativa de las composiciones en prosa poética, aunada al tecnicismo y el formulismo que las caracteriza, permite un buceo en apnea por el subconsciente en el que el yo lírico puede percibir nuevas dimensiones personales. Cito: en mi costado, esta chispa de pedernal, caído sin dirección ni origen, ha formado un mundo de basaltos encendidos. El ritmo prosaico de la colección traiciona su vinculación al contexto de modernidad y al influjo de la obra de Juan Ramón Jiménez, aunque la tensión de la versificación llega a concentrarse en soluciones formales que recuerdan el aforismo, como por ejemplo, la química lo afirma pero se engaña, no existe la saturación, o que recuerdan también la greguería. Cito: balanza, urna de sensibilidad, eres el crucifijo de la mirada. Lingüísticamente, la introducción de la química se realiza en dos niveles, el semántico y el metafórico. Abundan las voces léxicas relativas a elementos e instrumentos del oficio, como basaltos, sílice, hidrocarburos, alambiques, átomo, ágata, y también a procesos propios de esa ciencia: ósmosis, gravedad, reacción, saturación, ebulliciones, transmutación. Desde el punto de vista antropológico, es menos frecuente el recurso al símil que a la metáfora. Por lo que se refiere a este último punto, en Desvarío y Fórmulas, Cegarra hace un auténtico acopio de la prosopopeya. Cito: hidrocarburos que dais la vida, sabed que se puede morir aunque sigáis reaccionando, porque no tenéis risa, ni aliento, ni mirada, ni voz, solo cadenas. Más allá de la ampliación del vocabulario técnico, la inserción de elementos biográficos y de una poetización más inteligible que roza lo social, la mayor novedad de ese segundo poemario con respecto al anterior es la sistematización del método metafórico. La autora atribuye a metales, minerales, gemas y elementos propiedades humanas, tanto que esos llegan a padecer hambre y sed. Cito: con 2 letras y un número, el agua en la pizarra muriéndose de sed. Las clases se suspenden porque, cito, hacen fiesta las fórmulas. Una gota de mercurio puede llegar a ser, cito, temblorosa y excitada. Así como el hierro, el plomo y el cobre, en lugar de ser identificados como cañones y balas, desean ser herramientas de trabajo o de diversión. Cito: secretamente os digo que los metales se resienten, sufren, padecen. Ellos quieren ser azadas, martillos forjadores, verja de huerto, aros en la mano de los niños, barcos, trenes, molinos, campanas, aceros de un limpio corazón. En cambio, a la hora de describir a seres humanos, Cegarra usa una figura literaria opuesta a la precedente, o sea, descompone la persona física en elementos químicos precisos, ordenándolos según la nota colorística o el grado de calidad. A guisa de ejemplo, citamos a continuación el poema Los muchachos. Sentí una honda tristeza al suspender al alumno vestido de negro. Era como un árbol quemado, pantalón de hulla, jersey de grafito, el cabello recordaba la turba, lignito los zapatos, los ojos azabache. En un dedo un diamante sus destellos lanzaba.
Presentó las cuartillas en blanco sin escribir una palabra del tema del carbono. Cuánta tristeza sentí al suspenderle siendo él yacimiento. Si pensamos que la hulla es carbón de piedra, el grafito es un mineral compuesto exclusivamente de carbono, la turba combustible fósil, el lignito un carbón fósil y el azabache una variedad de lignito, no nos extraña que antes de la descripción escribiera del joven. Era como un árbol quemado. Lo que asombra en ese derroche metafórico es el dominio que la poeta demuestra en el manejo de la metalingüística. Considérense esos versos, en parte ya mentados, de pasada. Cito: la sílice es una afirmación con un círculo duplicado y, cito, con 2 letras y un número, el agua en la pizarra muriéndose de sed. Cegarra se refiere a la representación química del óxido de silicio en el primer caso y a la fórmula molecular del agua en el segundo, es decir, efectúa la poetización de una fórmula química usando un código ajeno al de la ciencia para definirla y expresando la relación que tiene el autor con el texto y con el contexto. Esa práctica requiere una alta capacidad de reflexión sobre las posibilidades semánticas y conceptuales del lenguaje, al mezclar 2 niveles discursivos paralelos, el de referente lingüístico real, que está detrás del travestismo poético, las circunstancias y los condicionamientos extralingüísticos en los que el referente se coloca y reacciona. La poeta, por lo tanto, demuestra destreza y originalidad al situarse en un terreno tan poco transitado en aquel entonces como es la indagación en torno a la realidad, a partir de elementos que arraigan en la materia. Química por oficio, recordemos que fue la primera mujer española en obtener ese título, y poeta por necesidad, en sus poemas no elude la importancia de lo vivencial cotidiano, pero lo contamina y lo transfigura con la introducción de sustancias orgánicas e inorgánicas. De resultas, se verifica lingüísticamente un trasvase ininterrumpido entre lengua de especialidad y lengua poética, que no se da solo desde la perspectiva técnica, sino que abarca también la metafórica. Esa táctica se doblega a una pretensión doble por parte de Cegarra. En primer lugar, atiende a la exigencia de hacer apreciable para el público lector los formulismos y tecnicismos de la química. En segundo lugar, pues revela la sensibilidad humana y artística de una autora aún injustamente denostada, para quien la conjunción de vida y obra se hace imprescindible para esclarecer la complejidad de su figura poética. Pues esto es todo y muchas gracias por su atención.